Estamos con Monseñor Sarmiento, Enrique Sarmiento, quien ha sido una figura muy importante en la Arquidiócesis de Bogotá y hoy nos acompaña en estas conversaciones. Monseñor, muchísimas gracias por su presencia. Con mucho gusto. Monseñor, usted ha tenido un recorrido maravilloso como presbítero, como pastor. ¿Cómo empezó esa vida vocacional? Por allá, cuando yo estaba haciendo primaria, ya tenía alguna intención de entrar, de ser sacerdote. En la mitad del bachillerato quise ingresar al seminario y mi papá me sugirió que terminara primero el bachillerato. Por eso entonces fui bachiller en el Colegio Nacional de San Bartolomé e ingresé al año siguiente al seminario mayor. Pues era una familia chiquita de 9 hijos. Y yo soy el último. El consentido. Es una entrevista en serio. Gran mérito de nuestros padres, que con gran acierto y esfuerzo nos llevaron a todos a prepararnos en una forma seria, de tal manera que en la familia pues hubo ingenieros, hubo médico, agrónomo, de las hermanas hicieron algunos estudios de comercio, de secretariado comercial, de dibujo arquitectónico. En fin, ingeniero y cura. Sí, la vida familiar fue admirable. Generó una unión entre todos los hijos, unión que ha permanecido, a Dios gracias, a lo largo de todos estos años. Usted viajó a Roma muy joven, a terminar allá sus estudios. Sí, realmente estaba haciendo el tercer año de filosofía. A mitad de año nos enviaron al padre Francisco Emilio Tamayo y a mí nos enviaron a Roma para continuar los estudios allá. El viaje fue muy curioso porque viajamos al tiempo con el padre Camilo Torres Restrepo, que iba a Lovaina a hacer su especialización. Se ordenó y se iba para Lovaina. Nosotros fuimos a Roma con Pacho. Allá hubo un interés muy especial del grupo de señores de Acción Católica, que querían mejorar todavía la formación de los sacerdotes de la arquidiócesis, y por eso le ofrecieron al cardenal la posibilidad de ir a Roma. Y en el seminario entonces, de acuerdo con esas indicaciones, escogieron primero a los dos que fuimos,
y después mandaron otros 4 seminaristas también. Usted fue ordenado como obispo en el 86. Sí. En el 86. Con otros 3 Sí. sacerdotes. Monseñor Agustín Otero, Monseñor Suescún, Monseñor Ortiz. Fueron obispos auxiliares de Monseñor Rebollo. Sí. En la época de Monseñor Rebollo. Eran jovencísimos ustedes. Excepto Monseñor Ortiz, creo, ustedes eran muy jovencitos. Sí. ¿Cómo fue ese momento pastoral en la Arquidiócesis de Bogotá? La arquidiócesis ha hecho permanentemente esfuerzos por atender las comunidades, por atender las parroquias. Él ha cuidado de manera muy especial el seminario, en ese momento, pues sí, en el país venían sucediendo hechos notorios y algunos muy graves. Pero la intención era lograr un mejor servicio cada día a la gente, a los fieles. El cardenal Rebollo también muy presente en la actividad pastoral. Con una enseñanza extraordinaria en lo que se refiere al respeto de la persona. Con los sacerdotes siempre se distinguió por un trato cuidadoso y muy respetuoso de cada persona. La arquidiócesis ha tenido serias dificultades por el crecimiento poblacional tan rápido. Por aquella época se hablaba de 100.000 nuevos habitantes por año, venidos precisamente de ciudades intermedias de campo por la violencia que había en el país. Y eso implicaba entonces unos esfuerzos muy grandes porque eran personas que llegaban sin los recursos que necesitaban, sin trabajo, con responsabilidades numerosas por los hijos. Pero a Dios gracias, creo que la arquidiócesis ha hecho un esfuerzo muy grande y sigue haciendo esfuerzos por llevar la palabra del Señor, por llevar a Jesucristo, llevarlo a todos los hogares. Sobre eso usted hizo un trabajo muy interesante cuando fue el vicario episcopal en San Pedro, en la zona de San Pedro, a través de una serie de cartillas de formación. A ver, yo me considero más catequista que otra cosa, entendiendo por catequista el deseo de hacer un anuncio que la gente entienda y que sea una invitación para responderle al Señor. A eso obedeció el esfuerzo de hacer esas cartillas y posteriormente en la diócesis de Fontibón avanzamos otro poco en ese esfuerzo. Monseñor, luego usted es nombrado como el primer obispo en la diócesis de Fontibón. Sí. A usted le tocó como ser, digamos, como partícipe de ese momento importante de la división de la arquidiócesis de Bogotá. Sí.
cómo se vivió este momento, cómo fue su nombramiento, todas esas cosas. Todo ese momento que para la historia de Bogotá es muy importante. Desde luego, esa manera de organizar la pastoral en la arquidiócesis comenzó con el cardenal Aníbal Muñoz Duque, gran pastor. Y las vicarías episcopales, que ese fue su nombre inicial, pues promovían en el sector que les correspondía la vida pastoral, la unión del presbiterio, las actividades de promoción de la vida cristiana, la misma administración de los bienes. Y cuando llegó el momento de plantear la posibilidad de hacer división, crear una diócesis en la arquidiócesis, pues ese trabajo que se venía haciendo ya de varios años y a través de diferentes arzobispos, sencillamente facilitó enormemente el funcionamiento de la diócesis. Desde el primer día de la diócesis había los elementos básicos para poder funcionar como de una diócesis. Un proyecto de división que tuvo sus etapas, que tuvo sus momentos. El cardenal Rubiano tuvo la fortuna de ver realizado ese proyecto que ya venía de años atrás. Así que el funcionamiento de las diócesis nuevas pues tenía ya unas raíces largas y muy eficaces. Usted fue administrador pastoral en la arquidiócesis de Bogotá, en un momento en que terminó el cardenal Rebollo y llegó y mientras nombraban al nuevo arzobispo. Monseñor Pedro. ¿Cómo es ese momento? Es decir, ¿qué hace un administrador pastoral que tiene esa responsabilidad de semejante arquidiócesis tan importante? Indudablemente continuar lo que se venía haciendo y ciertas acciones no quedaban dentro de las facultades del administrador, unas pocas cuestiones. De resto, pues seguir el trabajo y, como repito, era un trabajo ya existente y con una entidad propia, trabajo pastoral en toda la arquidiócesis. En los meses en que yo estuve, pues intenté dar sencillamente la continuidad al trabajo que se venía realizando, de tal manera que al llegar el nuevo arzobispo, Monseñor Rubiano, el cardenal Rubiano, entonces él pudo seguir adelante a mi manera, sin tropiezos generados durante esa administración.